Muy bien, vamos a seguir hablando de delincuentes, porque un miembro del ejército peruano es acusado, nada menos que por la Policía Nacional, de ser un traficante de armas de guerra a bandas criminales relacionadas a dos de los delitos que más crecimiento tiene en nuestro país. Me refiero a la minería ilegal y también al narcotráfico. A este sujeto se le ha encontrado un fusil, pero atención, porque este fusil tiene una particularidad, que es de procedencia del ejército boliviano. ¿Cómo un fusil del ejército boliviano termina en manos de un miembro del ejército peruano? Bueno, esto hace suponer a la autoridad que este sujeto era parte de una red criminal internacional. Renzo Manrique ha juntado las piezas de esta historia y aquí va su reportaje. ¿Qué estabas haciendo con esas? Permitiendo que civiles delincuentes la utilicen. ¿Qué le puedes decir al ejército con esto? Yo te perdono, mi gobierno. ¿Este fusil qué? Dale. ¿Ah? Dale. Fusil Galito. Galito. ¿Qué cosa es lo que has hecho? Un acto ilícito, mi gobierno. Todo aquel soldado que se ponga al margen de la ley deja de ser soldado y se convierte en un delincuente. ¿Cuántos legajos existen dentro del ejército peruano que gozan de grandes aplausos por una disciplina inquebrantable? ¿Cuántos hombres uniformados son condecorados por una carrera en marcha en defensa de la patria? Son miles de historias que transcurren por quienes decidieron portar uno de los escudos más valerosos de las Fuerzas Armadas. Pero hoy, burlándose de sus principios y la confianza de todos los peruanos, un técnico de primera del ejército es indicado por la Policía Nacional como el principal proveedor a bandas. Muchas personas acopian estas del mercado ilícito, ilegal, y las venden a otros ciudadanos. Podría ir para minería ilegal, para la delincuencia organizada, para... Sin embargo, la policía los ha capturado y ha incautado estas, sacando de circulación, quitándole logística a las bandas y organizaciones. Werly Mejía Samaritano, de 57 años, egresó de la Escuela Técnica en 1989. Tiene la especialidad en artillería y munición, con varios cursos antisubversivos, y fue condecorado con la Cruz Peruana de Mérito Militar por el mismo expresidente Ollanta Humala en el año 2014. Las ventas las realizaban en dólares, es por eso que ya los actos de investigación van a demostrar y determinar, ¿no?, cuánto cobraba por el destino que le iba a dar el dinero y a dónde iban a transportarlo. En dólares, pago en efectivo, un intercambio que alarma no solo a la policía, que eventualmente podría enfrentarse en un fuego cruzado con la que este sujeto vendía a delincuentes, sino a toda la información que podría brindar a grupos de los cargamentos o capacidad del ejército. Ante toda esta intervención policial, las hipótesis comienzan a surgir en medio de un soldado que le da la espalda a los colores de su bandera. Pero ¿cómo fue posible que la división de la DIRINCRI, a cargo del coronel Ricardo Espinosa, pueda descubrir todo lo que se cocinaba en la comercialización? El día 4 de febrero, explotando las informaciones que obtenemos a través de Fuente Humana, procedemos a intervenir a dos ciudadanos, hombre y mujer, en las instalaciones de la empresa Tramar, en La Victoria, ¿no? Ellos fueron identificados como Dalton Trujillo Apolinario y Ida Manzanares, ¿no?, de 24 años. Ellos habían acondicionado en una maleta 4 fusiles para desplazarlo aparentemente con destino a la ciudad de Pucallpa. Ida Marlit Manzanares Márquez, de 24 años, y Dalton Jean Trujillo Apolinario, de 28, llegaron a la empresa de transportes y envío de encomiendas. Sus pasos estaban siendo vigilados
porque lo que ocultaban en sus maletas configuraba un serio delito. Los agentes estaban contra el tiempo. Tenían que averiguar quién les había proporcionado el que, según el destino que aparecía en el equipaje, sería a la ciudad de Pucallpa. Gracias al decreto legislativo 1605, la policía hoy puede desarrollar a una diligencia propia. Quiere decir que estas personas detenidas en flagrancia fueron objetos de un acta de entrevista. Esta acta de entrevista se actuó de manera inmediata, nos proporcionó algunas características que nos condujo a identificar rápidamente a este ciudadano Werly Mejía Samaritano. Están los dos carros acá, primo. Están los dos carritos acá. Ahí están las dos patitas. Tenían ubicados los vehículos donde el militar había trasladado la maleta con los fusiles. Es así como dieron con el domicilio de este personaje, que nada pudo decir cuando la policía tenía suficiente evidencia. La UCI, la codiciada UCI. Hay una que tiene un sello de Bolivia. Tenía las series erradicadas, una de ellas provenía de Bolivia, lo que refleja la aparición de una red internacional. Los sorprendimos con 2 fusiles más, embalados, y una lanzagranadas. En la información previa, estos detenidos nos dijeron, le ha alcanzado un sobre con $6.000, que es la parte final del pago, porque la cantidad del pago inicial fue trasladado a unas cuentas. Eso está en investigación. Según la hipótesis de la policía, cuando las fuerzas especiales hacen prácticas de tiro o hacen grandes operaciones militares, llevan aproximadamente 10.000 cartuchos. De esa cantidad no terminan de utilizar toda la munición, y es ahí cuando se aprovechan para sustraer las cantidades restantes. La sospecha al encontrar tanta cantidad de fusiles y munición para su comercialización ilegal trajo consigo la información de que la utilizada para acabar con la vida del candidato presidencial de Ecuador por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, era de procedencia del registro peruano. Son importadas a nuestro país, tienen un registro y inmediatamente pueden ser usadas en el territorio peruano o en otro territorio. En este caso hay una investigación que se mantiene, que está avanzando y de la cual habría una de ellas o una pertenecerían al registro nacional. Las alarmas se prenden ya que la organización internacional que estuvo involucrada en dicho tuvo lamentablemente presencia en nuestro país por el control de las plazas de explotación. Ellos son los tiguerones de Ecuador. En una declarada con el Tren de Aragua, perdieron terreno ante los crueles asesinatos de mujeres que eran sometidas. En enero del 2023 fueron desarticulados y sus miembros cumplen en la actualidad prisión preventiva. Toda organización no puede desaprovechar esta oportunidad, eso está en hipótesis, pero que digamos que aquí en Perú tengamos bandas, organizaciones tiguerones en plena actividad, no tenemos esa certeza. El año pasado fueron derrotados y si lo localizamos, inmediatamente nosotros le vamos a hacer frente porque ellos no tienen arraigo en nuestro país. Mientras las investigaciones continúan su curso para poder esclarecer todos estos hechos, el técnico de primera del Ejército, Werly Mejía, consiguió una defensa legal que manifestó lo siguiente. En la selva se contactan con 2 personas, tanto uno que le denominan pelado y otro que le denominan colombiano. Una persona, uno de ellos de tez blanca, alto, con los dejos respectivos, y se conocieron en una reunión, por decirlo así, social, pero sabían de sus actividades que él realizaba, que se dedicaba a dar mantenimiento en el ejército peruano, en su cuartel correspondiente. Entonces, y en unas de esas conversaciones que van y vienen, le piden a él que le den, si es que le podía dar mantenimiento a unas, y le ofertan una cantidad de dinero que él, por necesidad, lo acepta.
dos personajes cruciales en esta historia, ya que serían los nexos con toda una red internacional que supuestamente pagaban $500 por cada fusil. La pregunta es cómo se considera el miembro del ejército con todas las imputaciones en su contra. Él asume esa responsabilidad del evento, de que él en su condición de funcionario público, miembro del ejército, no debió de acceder a ese requerimiento. Muy por el contrario, debió dar cuenta a la policía de las pretensiones de estas personas. La ruta que deberán seguir las autoridades policiales y del Ministerio Público es quien podría arriesgar desde la selva a nuestra capital para un mantenimiento y que puedan ser descubiertos. El delito que debe ser determinante es el de tráfico ilícito y su comercialización. Una preocupación latente desde el Ministerio de Defensa, que expresa su rechazo contra estos malos elementos. Contra ellos aplicaremos todo el peso de la ley. No vamos a permitir que malos elementos manchen el uniforme de Bolognesi. Se dispuso así todas las facilidades para que la verdad sea una sola y reconocer la existencia de otros posibles implicados. Por su parte, el ejército mantiene claras sus políticas contra los que resulten culpables y aseguran responsabilizar disciplinariamente por las pérdidas y deterioros por acción o negligencia en la ejecución de medidas de seguridad de su armamento y municiones.